Pasillo Turístico presenta Memorias del Turismo, de la agencia de viajes a través del tiempo, su evolución, tecnología, anécdotas, recuerdos y mucho más. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una edición más de Memorias del Turismo y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, a Nacho Pérez, que está cumpliendo su agencia Tony Pérez, 71 años, este 9 de septiembre. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, ¿ustedes qué tal, Guille? ¿Qué Bien. dice? Y como cada semana también me acompaña Arlet Sevilla, a quien le damos la bienvenida. Hola, Hola, Guille. Arlet. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nosotras muy contentas de tener la oportunidad de hacer este programa, porque precisamente se llama Memorias del Turismo. Al revés, para mí es todo un orgullo, de veras, Y aparte hemos hablado mucho también de la agencia que fue la primera. ¿Y qué te parece? Tú nos mandaste, Nacho, un video donde están celebrando el 70 aniversario y que está muy emotivo. ¿Qué les parece si lo vamos a ver y arrancamos? Claro que sí. Antonio Pérez, que tenía el sueño de regalarte México. Un México como realmente es, como realmente se vive, como él lo conocía. Él quiso darte un México a detalle y lo logró. Después de enamorarse del turismo en el Hotel Regis, funda en 1949 algo que nadie había visto antes en el país. La primera agencia de viajes de México, diseñada para compartir una experiencia única a todo el mundo. Ahora, después de 70 años de experiencia, Tony Pérez sigue regalando un México lleno de belleza y aventura. Un México como él lo conocía. Somos la agencia de viajes más antigua del país y la favorita de todo el mundo. Ahora, queremos que vivas nuestro México, que te lleves en el corazón el sueño de este maravilloso país, tierra de aventuras, paisajes y cultura, un sinfín de sabores y música, y sobre todo, un hogar que se comparte con nuestra gente. Para nosotros, la única guía turística eres tú. En estos 70 años, conocerte ha sido nuestro regalo. Felicidades por tu 70 aniversario. Moltes felicitats. Felicidades por su aniversario a la agencia de viajes Tony Pérez. ¡Felicidades, Tony Pérez! ¡Muchas felicidades, Tony Pérez! ¡Salud! Muchas felicidades a Tony Pérez. Deseo un feliç cumpleaños. Felicitat pel 70è aniversari de la vostra. El staff del Hotel Chicaná les felicita por este 70 aniversario. Moltes felicitats a Tony Pérez Travel pel seu 70 aniversari. Muchas felicidades, Nacho, por estos 70 años y espero que sean muchísimos más. Nacho, muchísimas felicidades por esos 70 años de Tony Pérez. Gallegos, felicidades. Buen servicio, la amistad. 70 añazos, madre mía, ¿quién los pillará? Es un gozo trabajar y viajar con Tony Pérez. Muchas gracias. Mil felicidades por tus 70 años, estoy muy contenta. Gracias. Y muchas felicidades por estos 70 años. Enhorabuena. Muchas felicidades, Tony Pérez, por 70 años de servicio en el turismo de México. Oye, qué bonito video, Nacho. Muchas gracias por compartirlo con nosotras. Y Hombre, déjame encantado. decirte, yo estudié turismo del 83 al 86. Y recuerdo que nos decían que la primera agencia de viajes en el mundo fue Thomas Cook en 1886. 1845, perdóname. Y que la primera agencia de viajes de México fue Tony Pérez. Y el primer hotel de México fue el que estuvo en la calle de Amberes, en el centro de la Ciudad de México. Entonces es como los que estudiamos turismo, es la historia que traemos en el cerebro. Ahora vamos a compartir contigo este programa, porque 71 años se dice muy fácil, pero en un medio como el nuestro, que pasamos por pandemias, el número uno, que pasamos por guerras, que pasamos por crisis económicas, es muy difícil que una empresa sobreviva tantos años.
Entonces, qué gusto que puedas estar el día de hoy con nosotros. Y creo que tendríamos que empezar hablando de tu padre, de Tony Pérez. Gracias. Si les parece bien, Ajá. vamos a compartir algunas fotos y nos vas platicando aquí un poco sobre la historia. Cuéntanos, Nacho. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue, pues no sé, a lo mejor esta espinita de tu papi por entrar al mundo del turismo? Lo que sucede, a ver, mi padre nace en Aguascalientes en 1912. En 1915, por situaciones de la revolución, tienen que salir de México y se establecen en el estado de Pensilvania, en Bethlehem y luego ya posteriormente en Filadelfia. Muere mi abuelo, eran 16 hermanos, los Pérez eran, por eso hay tanto Pérez en el directorio, 16 hermanos, incluso muchos hermanos de mi padre mueren luchando entre sí en la revolución, porque llegaban los zapatistas o los carrancistas y los jalaban de un lado y del otro, entonces mueren peleando entre sí sin saberlo ellos, ¿no? Pero los 6 más chicos se van a Filadelfia y se establecen en Filadelfia y muere mi abuelo y la situación económica ya empieza a ser bastante complicada, entonces todos los hermanos de mi padre incluso, tienen que entrar a trabajar. Mi padre, su lengua materna fue el inglés, porque hablaba mucho mejor inglés que español, dado a que pues toda su vida, desde los 3 años, estuvo en Estados Unidos. Entonces entra a trabajar, él siempre fue muy carismático, muy abierto, muy gritón y todo eso, y él entra a trabajar como bellboy y limpiabronces en el Hotel Bellevue Stratford en Filadelfia. Y como le encantaba todo esto de relaciones públicas y era muy abierto, bueno, viene la crisis del 29 en Estados Unidos. Entonces se tienen que regresar a México, cruzando México en medio de la guerra cristera, y ya llegando se establecen en el Distrito Federal, y mi padre entra a trabajar al Hotel Regis. Entra a trabajar de bellboy y también limpia bronces. Les tenía que subir las polainas a los huéspedes y les limpiaba con un trapito el bronce de sus zapatos. Y Arlet, ahí a lo mejor también te suena, si estuviste ahí en las escuelas de turismo, el que lo acoge, porque decía, es que habla un excelente inglés y tiene muy buenas relaciones públicas, etcétera. El que lo acoge y es su mentor en su carrera es don Lucas de Palacio, de Olvis, que para mí don Lucas de Palacio es el primer gran hotelero que existe en México, ¿no? Y él ya era el gerente del Hotel Regis y su hijo al hijo de Lucas de Palacio lo mandan a estudiar hotelería a Suiza, y cuando regresa dice que no, a él no le gusta la hotelería, que él lo que le gusta es otro modus vivendi. Y entonces es cuando don Lucas acoge mucho a mi padre y lo forma como hotelero. Años después se lo jalan como gerente administrativo del nuevo hotel que acababa de abrir, el primer gran hotel de lujo en México, que es, si no mal recuerdo, es principios de los 40, es el Hotel Reforma. El Hotel Reforma. Ahí es a donde realmente inicia su carrera de hotelero. Es la foto que estamos viendo en este momento, ¿no, Nacho? Así es correcto. ¿Cuál de los 3 es tu papá? Porque aquí ya no puedo ubicarlo. El del medio es mi padre, el de la izquierda es Carlos Martínez, uno de sus íntimos amigos toda la vida. El de la derecha no recuerdo quién es, pero el de la izquierda es Carlos Martínez, un amigo entrañable para él. Y ahí como gerente administrativo va subiendo, ya don Lucas ya no estaba, hasta que llega al puesto de gerente general. Tomemos en cuenta el tiempo histórico que le toca a mi padre en México. En México, el tiempo histórico es, España vive el final de una guerra civil, entonces es cuando empiezan a llegar muchísimos refugiados españoles a México, y ahorita les voy a contar otra historia que te va a gustar también mucho, Arleta, a ver si te suena el nombre también por ahí. Okay. Pero llegan muchísimos refugiados,
y el mundo está en guerra, todo el mundo está en guerra. Es la Segunda Guerra Mundial. Entonces es la época considerada para muchos la época de oro del turismo en México. ¿Por qué? Porque en México es la cita a donde vienen actores, vienen empresarios, vienen familias reales, porque México realmente era un paraíso, no pasaba nada, ¿no? Claro. Realmente nada más participamos con el Escuadrón 201, que casi llegando lo tuvieron que regresar. Lo olvidamos. ¿No? Así es. Entonces, ya en su carrera ya como gerente del Hotel de Reforma, pues él, siendo el gerente del primer gran hotel del Hotel Reforma, pues le toca conocer a muchísimos personajes. Entre ellos es Gary Cooper, el que está en medio, el que está a la izquierda es otra vez Carlos Martínez, y el que está, mi padre es el de hasta la derecha, y el que está entre Gary Cooper y mi padre es Carlos Vaz, que es otro de sus entrañables amigos, y él durante muchos años estuvo en turismo, primero en México, y luego ya se fue a manejar los intereses de la familia alemana en Nueva York. Entonces, en el caso de tu papá, la vocación lo encontró a él. Así es. Entonces, y con sus relaciones y todo, les digo, el acervo fotográfico que teníamos en México, mi madre lo tiene, pero no, ahora sí, como todo fue tan rápido, pero tenemos fotos que está con Walt Disney, tenemos fotos que está con, de veras, muchísimos personajes con presidentes y todo, porque realmente México era a donde venía el jet set en aquella época, ¿no? Oye, esas charlas que seguramente tenías con tu papá, ¿él te contó alguna anécdota con uno de estos personajes? ¿Algunas situaciones? Con este Gary Cooper, que un día llegó Gary Cooper y le habló a mi papá y le dijo que quería cenar, que dónde le recomendaba. Y entonces mi padre le dice, dame un minuto. Y le habló en ese entonces a la que era su esposa en ese momento, a mi papá, y le dijo, no llego a cenar. Y de ahí le habla a otro entrañable amigo, que no sé si te suene el nombre, que es otro de los decanos, pero en este caso es de los decanos de los restaurantes en México, que es Dalmau Costa, que es el que funda el Ambassador, el antiguo, abajo del Excelsior, y el que funda la Cava y el Papagayo en Acapulco y el del Lago, todo el que luego ya se asocia con los Escofet, y le habla y le dice que si los puede recibir a mi papá y a Gary Cooper que iban a cenar. Y se fueron a cenar ahí al Ambassador, y saliendo, traían ya tal cuetito los dos, que siguieron toda la noche entre bares y bares, y acabaron montados, y los detuvo la policía, pero ya luego se identificaron, porque acabaron montados en los leones de la entrada de Chapultepec, de las rejas de Chapultepec. Así es, a las 6 de la mañana. Así es. ¿Cuántos años duró en el hotel? Duró como 7 años en el Hotel Reforma. Posteriormente, los Ocio abrieron el Hotel del Prado. El Hotel del Prado, ahí en la Alameda. Y se fue como director general del Hotel del Prado. Bueno, no es que tuviera relación, pero ahí convivió mucho con Diego Rivera, porque si se acuerdan, el mural del Hotel del Prado era de Diego Rivera. Y entonces, paseo el domingo en la Alameda. Así es. Y posteriormente, los Pani, que eran los dueños del Hotel Reforma, lo llaman y le dicen que por favor regrese a manejar el Hotel Reforma, que lo necesita. Y entonces mi papá les dice, ok, regreso a manejar el hotel, pero con una condición: me dan la concesión de la agencia de viajes. Y ahí, ¿saben quién tenía la concesión de la agencia de viajes ahí? Se la habían dado y se la quitaron. ¿Se acuerdan de Jimmy Dubin? No, yo no. Jimmy Dubin es otro. Es que hay que dividir al turismo en generaciones. Estos son de la primera generación de turismo, ¿no? Jimmy Dubin es de la primera generación de turismo, y luego, o sea, lo sacan no le dan la concesión, se la dan a mi padre,
Y años después, Jimmy Dubin no nada más regresa y compra la agencia del Hotel Reforma, compra el hotel. Y es cuando funda Hoteles Dubin, el hotel de la Borda en Taxco, el Hotel Reforma formaba parte de Hoteles Dubin. Oye, déjame entender una cosa. Entonces, el hotel ya tenía una agencia de viajes. El hotel estaban abriendo la agencia de viajes. Y le habían dado la concesión a Jimmy Dubin. No tenía todavía la agencia de viajes. ¿Cuándo llega la agencia Tony Pérez? El 9 de septiembre de 1949 le dan la concesión de la agencia de viajes. No se quedó con las ganas de tener la agencia y tuvo su propia agencia. Así es, así es. Y ahí es cuando es el inicio de Tony Pérez, primero en el Hotel Reforma, ya después se fue al edificio El Roble, y ya después se mudó durante casi toda su vida, ya que estuvimos en Río Volga, esquina con Río Danubio, y ya hace 20 años en Mérida. Entiendo entonces que Tony Pérez empezó como agencia receptiva y sí, no es sé correcto. Si en el tiempo ha tenido alguna evolución o si siguen enfocados al turismo receptivo. No, sí, en algún momento de la vida de la agencia fuimos agencia de viajes completa, es decir, boletos de avión, hacíamos exportación, todo. Pero desde el año 2000, siempre trabajamos receptivo, ¿no? Y desde el año 2002, 2003, no recuerdo bien, cuando las líneas aéreas empezaron a bajar comisiones y todo, pues nos teníamos que reinventar nuevamente. Otra prueba que nos puso a prueba a los agentes de viajes y nos tuvimos que reinventar. Entonces, ahí es cuando decidí volver a los principios con los que fue fundada la empresa desde 1949. Y sobre todo porque me di cuenta que allá afuera el mercado estaba cambiando. Es decir, cada vez, pues con la presencia de Internet y todo esto, la agencia, era más fácil empezar a conseguir las cosas directas. Me di cuenta que también a las agencias de viajes del DF, pues necesitaban a alguien de mucha confianza que les pudiera manejar su turismo receptivo, que cada vez iba creciendo el turismo para los mexicanos viajar dentro de México. Entonces, ¿cómo nace el amor? ¿Cómo te nace el amor a ti por el turismo, por la agencia de viajes? ¿Y cuándo entras tú a la agencia? Pues lo que pasa es que, Guille, toda la vida, imagínate estar escuchando viajes y en las comidas en la casa, agentes de viajes, hoteleros, restauranteros. Otra anécdota que se las cuento es que mi padre recibe y llega con los dos brazos atrás, recibe, no recuerdo en qué año, pero llega también pues a mediados del siglo XX y luego funda un emporio en México. El que lo ayuda a establecerse en México y todo fue mi padre, a César Balsa, el que luego crea Nacional Hotelera. Entonces, entonces siempre esas amistades, todo eso, Guille, pues te acabas envolviendo y la verdad es que es una vocación esto, es una pasión, sobre todo el hacer bien de los viajes, sobre todo, siempre lo he dicho, con la receta de la abuelita, ¿no? O sea, aprovechemos la tecnología, aprovechemos todo lo que tenemos hoy en día a la mano, pero no nos olvidemos de las buenas costumbres. Las buenas costumbres siempre serán buenas costumbres. Hoy en día, muchas empresas, pues, y sobre todo ahorita, por ejemplo, con la pandemia, yo entro a foros de viajes y eso, y la gente está desesperada porque los portales no les contestan la llamada, no les contestan correos, etcétera, etcétera. Pues esas no son buenas costumbres. O sea, caray, todo el mundo le estamos pasando tan difícil y todo eso. La buena costumbre es dar la cara y decir la situación cómo está y que estamos y seguimos adelante y que confíen en nosotros, pero siempre hay que dar la cara y hay que tomar el teléfono, no suponer que el otro dé por hecho que todo esté en orden, ¿no? Entonces, el llegar, por ejemplo, siempre lo he dicho, el llegar a tiempo a los aeropuertos, 2 horas antes, todo eso es una buena costumbre, no llegar corriendo 1 hora antes o 45 minutos, ¿no? Que luego mucha gente ya dice, es que no documento y traigo mi pase de abordar aquí y todo eso. Bueno, soy un poquito, no enemigo, pero sí digo, no, las buenas costumbres siempre van a ser buenas costumbres. Vamos a aprovechar la tecnología, pero
siempre con las buenas costumbres. Y ahora más nos tenemos que reeducar porque tenemos que llegar mucho antes que esas 2 horas por todos los protocolos que se están haciendo. Claro, claro, esto nos va a cambiar, Guille, la forma de vida, la forma de viaje. Todavía no acabamos esto y va a haber muchos cambios. Y el que saldrá adelante, yo siento es el que más rápido se adapte al cambio. No el más fuerte, porque el más fuerte, si no se adapta al cambio, tarde o temprano va a pagar la factura. Es el que más rápido se adapte al cambio porque es un llamado de la naturaleza, un llamado de atención de la naturaleza. De veras hay que volvernos más humanos, más conscientes de lo que hacemos. Vamos a de veras a hacer turismo con causa, turismo de sustentable, un turismo por comunidades locales, negocios locales, comunidades en México. Ya basta de pensar en nosotros mismos egoístamente y devolverle un poco de veras a la naturaleza, a este mundo que nos ha dado tanto. Esa es mi forma de ver. Y hoy en día, además ustedes promueven México, que es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, y que la verdad yo lo colocaría en los primeros en atractivos turísticos, pero muchas veces el mexicano prefiere viajar al extranjero antes que conocer nuestro país. Entonces creo que hay que darle un enfoque muy importante a nuestro país y nuestros atractivos. Así es. Ajá, dime. No, retomando un poquito el tema histórico, me estaba preguntando si es que tu papá era un buenazo para las relaciones públicas o si era una época en la que, al no ser una población tan grande, era más fácil encontrar la gente que te apoyara para un crecimiento profesional. No, era un buenazo para las relaciones públicas. Tú sabes, las relaciones públicas siempre te van a abrir puertas que de otra forma no te las abren. Entonces, siempre manejó muy bien, con mucho respeto a sus amigos, a sus conocidos, a la forma de hacer negocios. Siempre se manejó de una forma muy respetuosa y vamos, eso fue parte de que durara tanto la empresa, ¿no? Hay contemporáneos de él que fueron gente magnífica, de veras, de la misma forma, y desafortunadamente hoy en día ya no los vemos, ya no sigue la agencia. Ahí tenemos a don Edmundo Garza, de Garza Travel, que enorme persona, enorme agencia, Carlos Ibargüen, de Carlos Tours, Raúl García Vidal, de Mexamérica. O sea, son grandes nombres, les hablo, por eso les decía, de la primera generación del turismo en México. Claro. Pero también tiene que ver mucho las segundas generaciones y quien lleve a flote las agencias. Como tú decías, bueno, tú eres un apasionado y la verdad has sabido llevar muy bien la empresa. Pero cuéntanos aquí en esta foto, ¿quién está? Esta todavía es la época de hotelero de mi papá, porque les digo, ahí le tocó recibir a Manolete y Manolete lo invitó a que lo viera torear ahí en la Plaza México, y está con 2 actrices, con Paulette Goddard, la de la izquierda, y Evelyn Case, la de la derecha. Y mi padre ahí está en medio de Paulette Goddard y Manolete. Porque les repito, era como el centro en México, era que recibíamos a todos los turistas, a todos los personajes, toreros, artistas, y siempre se quedaban en el hotel lujoso de esa época, que era el Hotel Reforma. Oye, qué bonita época. No puedo evitar notar la elegancia de ese momento, ¿no? Sí, ¿qué tal, ¿Qué tal? Sí, los abrigos, vascadas, todo. Es sí, correcto. Sensacional esta foto. Oye, y volviendo al tema de la primera agencia de viajes, cuando él hace este acuerdo para abrir la agencia en el hotel, fue en el Reforma, ¿verdad? Fue en el Hotel Reforma. Ajá, ¿la abre ya como socio, la abre como propietario y bajo qué nombre? No, la abrió como Turismo Antonio Pérez S.A., como propietario él, como propietario. ¿Y cuándo pasa a ser Tony Pérez? Bueno, lo que pasa es que siempre hay un nombre, una razón social y una razón comercial. La razón comercial siempre fue Tony Pérez. Siempre él decía Tony Pérez Travel Service, porque les digo que hablaba mejor inglés que español, pero la razón social era Turismo Antonio Pérez S.A.D.C.B. Qué interesante. ¿Y él alguna vez te comentó
cuál fue el primer servicio que vendió en la agencia de viajes? Mira, no el primer servicio no como tal, pero sí me llegó a comentar, por ejemplo, interesantísimo era cuando se llevaban los primeros turistas a Acapulco, que tenían que esperar a que bajara el cauce del río Papagayo para poder cruzar. Entonces dice que hacían 12, 14 horas de México a Acapulco, porque hay veces que pues tenían que esperar 3, 4 horas a que bajara el cauce del río para poder cruzar. Incluso cuando él empieza a ir a Acapulco, a ver si lo ubican, él me contaba que el Acapulco era el Acapulco viejo, ¿no? Donde está Caleta, todo eso era el Acapulco. Lo de la bahía no existía absolutamente nada. Entonces, lo único que existía en la bahía era una pista de aterrizaje y un cementerio. Y el cementerio, les voy a decir, no sé si ahorita desconozco, porque creo que hay una fecha de caducidad para los cementerios, pero durante años ese cementerio existió y yo recuerdo hasta el año 1998, que fue la última vez de que fui a Acapulco, todavía existía bueno, no el cementerio como tal, sino el terreno como tal, pero por leyes no podían construir en él. Era un terreno que estaba entre el Hotel Calinda, el Redondo, la Torre Calinda, y el Hotel Malibú. Siempre hubo un terreno, un espacio sin construir. Ahí era el cementerio. Porque mucha gente decía, ¿por qué no se construye ahí? Porque era un cementerio, no se podía vender. No sé si ya, creo que tenían 100 años de caducidad, una cosa así, ¿eh? No sé si ya Vamos a tener que investigar ese dato. Sí. Así es. Oye, así es. Desde el 98 no vas a Acapulco. Sí, no voy, no, tengo aquí Cancún, Tulum, Playa del Carmen, entonces prefiero ir por allá. Para Mérida, ¿y por qué fue el cambio de sede? Lo que pasa es que, mira, la agencia Tony Pérez en México se queda como tal en México, y en el año 2002, Tony Pérez, yo me vine en el año 2000 a Mérida. Yo me asocié aquí con otra empresa. Tony Pérez nunca tuvo sucursales, siempre fue una agencia muy chapada a la antigua. Yo le vendí mi parte a mis hermanos y cuando me vine yo acá, yo me asocié con una empresa local aquí. Y mis hermanos en México se fusionaron con De Carlo Tours de Arturo Ibargüen, de los Ibargüen, y con Nathan Baker, que tenía WDI de México. Y fundan una agencia que se llamó VIP Travel. VIP Travel, que debía decir Baker, Ibargüen y Pérez. No era Very Important People, no, era Baker, Ibargüen y Pérez. Y ahí es cuando en el 2002 me hablan y me dicen, oye, Nacho, ¿quieres retomar el nombre de la agencia? Porque pues nosotros estamos fusionándonos y creando otra nueva empresa. Y le dije, con muchísimo gusto. Y sobre todo porque me estaba reinventando, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo ya con la agencia asociada aquí me reinvento, o sea, me vuelvo y otra vez Tony Pérez Travel Service. Y mis hermanos luego se asociaron con otras empresas y fundaron el consorcio que se llamó New Millennium Travel, que luego ya desapareció y se vendió y ya cada uno tomó por su cuenta, ¿no? Y justamente tenía aquí en el tintero el tema de New Millennium, porque no supe qué sucedió con ellos. Pero qué interesante que hayas podido retomar el nombre y que estés ahora como Tony Pérez otra vez. Eso es muy, muy padre. Y no sé si nos puedes comentar algo de la fotografía que estamos viendo en este momento. Digo, esta foto es mi hermana Cookie y Carlota Hollander, que en aquella época trabajaban en la línea aérea Sabena, que nos acababan de regalar, bueno, le acaban de regalar a mi papá el jumbo que lo ven atrás, que está colgado como decoración de la agencia. Pero aquí lo más interesante de todo esto, lo más interesante es el mural que está atrás. El mural que está atrás, en los años 60 mi papá busca una sociedad para poder recibir a lo que eran las Olimpiadas y el Mundial, y se asocia con unos americanos de apellido Upchurch, los Upchurch. Hoy en día ustedes conocen el concepto virtuoso. Sí, claro.
Bueno, Virtuoso la funda Matthew Upchurch, el hijo de los que fueron socios de mi papá en los años 60. Entonces, los padres fueron socios de mi padre y Jesse Upchurch, el papá de Matthew, es el que manda hacer en aquella época el mural que está atrás. Ah, muy bien. Oye, Que hasta viendo la fecha, esta fotografía, Ajá. me pregunto, ¿conservas algunos artículos de la agencia original? Porque era Claro. súper clásico que tuviéramos estos aviones enormes en las agencias. Sí, ¿Qué conservas? Conservo algunos de los aviones, pero pequeños, de los pequeños. Conservo el mural hasta la fecha, el día de hoy lo tenemos como decoración en la agencia. Conservo algunas de las llaves, ven arriba del avión, ven algunas llaves. Mi padre tenía la costumbre de llevarse las llaves de los hoteles y las colgaba ahí, porque ya no eran, antes eran llaves, no eran tarjetas, ¿no? Oye, era lo que decíamos, que al principio las agencias les encantaba adornar de todo. Y era muy común que también las aerolíneas te regalaban, ¿no? Los aviones para adornar todas las agencias. Claro, sí, así es correcto, es correcto. ¿Y tienes estos artículos ahora en tu oficina o los tienes ya como reliquia en tu casa? No, algunas de las llaves las tengo como decoración en la oficina, pero ya son pocas, son como 4. Y lo que sí tengo, te digo, es el mural y los aviones. Los aviones sí, pero son mucho más pequeños, ¿eh? Estos eran muy grandes. Hay que hacer un museo allá en Mérida. Así es. El Museo del Turismo. De hecho, Así es. en el primer programa de Memorias del Turismo teníamos varias cosas de lo que usaban las agencias de viajes al principio, que era como la máquina de escribir y 1000 cosas. Entonces está muy interesante y si tienes luego nos compartes en una anécdota. Claro. Bueno, ¿te acuerdas los boletos, Arlet? Que Sí. era como una máquina de tarjeta de crédito y la placa era de hierro y franqueabas el boleto de avión en la máquina y ya te De salía hecho, impreso el dueño tenemos del la boleto. costumbre de conjugar palabras que no son verbos, ¿no? Porque Así es. plaqueábamos los boletos de Sí, avión. plaqueaba, y boleteamos. correcto. Así es. Que, así es, por así ejemplo, es. a los españoles les da mucha risa cuando decimos voy a boletear mañana y necesito esto. Dice, el boleto sí. no es un verbo. Ajá, sí. Y igualmente plaqueábamos tanto los boletos como las tarjetas de crédito. Así es, así es. Y Pero esta a veces- foto, Ujú. esta foto es donde ya fue al final la agencia de viajes, que fue la calle de Río Volga, esquina con Río Danubio, que junto al Hotel Marisabel Sheraton, la barda que está hasta la izquierda, donde está mi tío, es el hermano de mi padre con boina, esa barda blanca ya es parte del Hotel Marisabel Sheraton. Y del otro lado de la calle era la embajada americana, y cuando cerraron la calle por seguridad ahí, siempre presumíamos que éramos la única agencia de viajes con embajada y hotel. Ah, sí. Con embajada Oye, americana y hotel. realmente es privilegiada esta ubicación, ¿no? Estar junto a la Sí, embajada sí. americana, yo creo que te traía muchos clientes. Así es. Bueno, mira el logotipo de ahí de Mexicana todavía, el logotipo antiguo de Mexicana. Exacto. Hoy día hay un restaurante aquí. Sí, es correcto. Hoy hay un restaurante. Nacho, ¿cuántos años estuvieron aquí en la agencia? En la agencia, yo creo que ha de haber sido finales de los 50, principios de los 60, incluso estuvo primero la agencia que la embajada y el hotel. Wow. Así O sea es. que a tu papá le tocó la construcción de la embajada americana. Sí, así es. Y otra de las anécdotas, que esta es muy divertida, el que fue embajador de México hace muchos años, John Gavin, que se acuerdan del anuncio el de ya hizo usted la prueba de 4 minutos, que fue el primer actor que hizo el anuncio creo que era Bacardí, era John Gavin. Bueno, John Gavin fue compañero de Tony Pérez Jr., mi hermano, una parte de su vida, no recuerdo en cuál, y es más, compartían piso, compartían departamento allá en Estados Unidos. Y pues resulta que años después John Gavin se vuelve el embajador de Estados Unidos en México. Y aquí había un sitio de taxis, ahí se ven. Todavía existe. Y los taxistas decían, otra vez ahí viene el embajador. Y una vez venía yo caminando con mi papá. Y
el coche, ya sabes, negro, limusina, con banderitas y todo. Frena el coche de la embajada y se bajan los de seguridad y todo así como a proteger. Y llega John Gavin y saluda a mi papá. Y le decía, hello, daddy, porque así le decía de cariño, porque así le decía mi hermano Tony. Y lo hizo 2 o 3 veces de que paraba el coche para saludar a mi papá, el embajador. Qué bonita época. Sí, muy bonita, muy bonita. ¿Y cuando tú te integras a la agencia, todavía está aquí en Río Volga o es después? No, ya estaba en Río Volga. A mí me tocó siempre en Río Volga. Muy bien. Te integras en el 85, ¿verdad? ¿Nos contabas? En el 85, correcto. ¿Y cómo fue trabajar con tu papá? Con tanta experiencia y aparte tantas anécdotas. Mira, realmente, pues ahora sí yo me crié en las trincheras, ¿no? En el departamento de tráfico, en la venta público. Mi padre estaba arriba como administrador y eso, pero sí pasamos muchísimo tiempo juntos. Todos los días, esa foto que sale atrás con mi tío, todos los días a las 10 de la mañana, religiosamente salíamos a tomar café al pabellón del Hotel Sheraton. Y ahí es donde cuando más platicábamos, decía cómo van las cosas, me daba consejos, y él en la parte de arriba, ya sabes, los escritorios de las personas hechos en aquella época, lleno de papeles, libros, pero él tenía un desorden ordenado. Si le preguntabas por cualquier cosa, levantaba 800 papeles, pero encontraba el papel que quería, ¿no? O sea, era increíble, ¿no? Pero eran escritores muy grandes, siempre muy... siempre traía chicles y unas figuritas de porcelana mexicana, o sea, como de artesanía mexicana, y le encantaba ver a niños en la calle y lo que sea, y le decía, oye, ¿cómo te estás portando? Porque yo soy amigo de Santa Claus, y le regalaba un chicle con la figurita de porcelana, y volteaba la figurita de porcelana y decía, llámame Tony Pérez, y ponía el teléfono, yo hago viajes. Oye, esa la vamos a hacer cuando hagamos el programa de marketing turístico. Igual también fue el primero. No, y luego mandaba sus tarjetas, ¿te acuerdas de los 20? Sí. Con un 20, y las mandaba por correo y decía, llámame, hace mucho no sé de ti, quiero hacerte un viaje. Y les anexaba un 20. ¿Tienes eso? ¿Tienes esos promocionales o ya no? No, esos no, ya no tengo de esos. Es que en aquella época pues no le dábamos tanta importancia, y hoy en día dices, caray, nunca estudió nada mi padre y era un genio del marketing, ¿no? Exacto. Oye, dime una cosa, ¿tu historia en la agencia de viajes es la del niño que empieza jugando cuando lo lleva su papá a la agencia, o lo haces ya con más conocimiento de causa y decides hacer una carrera en turismo e irte integrando a la agencia? ¿Cómo es que llegas tú al turismo? Siempre, de chicos, cuando podíamos ir los sábados, nos gustaba acompañar a mi papá, ¿no? Porque era un día más relajado y se tomaba un poquito de más tiempo y nos llevaba a desayunar, cosa que después de años lo hice yo con mis hijos, ¿no? O sea, yo cogí esa costumbre de que mis hijos, algunos se vinieron el sábado conmigo y lo llevaba a desayunar, etcétera, etcétera. Entonces, y luego empecé a estudiar administración y empecé a trabajar al mismo tiempo. Teníamos también la agencia del Hotel María Isabel Sheraton, pero esa se llamaba Turmisa, Turismo María Isabel. Y ahí esa agencia era 100% receptiva. Ahí es donde yo aprendo el turismo receptivo. ¿Por qué? Porque todo lo que vendíamos éramos tours. Y yo empiezo todavía en la escuela, en sexto de prepa, yo empiezo a trabajar viernes en la tarde, sábado en la tarde y domingo todo el día. Y en muchas ocasiones me tocaba a mí sacar el tour de toros. Entonces, los domingos yo sacaba el tour de toros. Entonces, ahí es cuando hago yo los pininos del turismo receptivo, que realmente fue lo que a mí me apasionaba. El recibir turistas, el vender México, ¿no? ¿Y tu papá te mete a clases de inglés? Porque se ve que eso fue lo que le ayudó a él muchísimo para incursionar en el turismo.
En la escuela que estuvimos, Arlet, desde pequeños, siempre fue bilingüe. Y él nos hablaba muchas veces en inglés. Entonces, lo aprendimos, porque te digo, él hablaba mejor inglés que español. De pronto, en español tenía sus errores. ¿Y cuál consideras tú que fue la época de gloria de Tony Pérez? Mira, hay varias, mira. Yo creo que los años 70 fueron muy buenos en la agencia, muy buenos en la agencia. Vamos, todavía con mi padre vivo. Yo te puedo decir también que recién muerto él, nos costó mucho trabajo porque pues nos renunció el 80% del personal. Y acuérdate que había mucho personal en aquella época en las empresas. Entonces, tanto Virginia, mi hermana, Ricardo, mi hermano, y yo le entramos al toro por los cuernos y de pronto empezamos a ver que el fruto de 2, 3 años complicados y volvimos a levantar la empresa. Entonces te puedo decir que de mediados, no mediados, por ahí del 92 al 2000, también fueron 8 años esplendorosos en la agencia, que la verdad teníamos muy buen récord de ventas, éramos, bueno, todavía en esa época existían el monstruo de American Express, que era muy grande y todo eso, pero siempre atrasito de American Express habíamos 2 o 3 agencias que en los premios que nos daban American Airlines, Pan American, United, Aeroméxico, o sea, todo eso, siempre allí estuvimos peleando. Y entonces fueron esas épocas muy buenas. Y otra, Arlet, que ha sido maravillosa, fue de 2015 a 2019, fue maravillosa porque fue un crecimiento exponencial de la agencia en turismo receptivo, muy padre, muy bonito, y ha sido un crecimiento de veras, qué lástima que ahorita que esta pandemia nos está poniendo otra prueba y aprender de ella, pero esas 3 épocas yo creo que han sido maravillosas, y en la agencia sobre todo empezamos a formar un equipo que hoy en día les digo a las 3 mis ángeles, son mis 3 angelitos, porque la situación se pone difícil. Y ellas, perdonen que me emocione, pero ellas han sacado el pecho por la agencia en todo momento y me emociona. Oye, dinos quiénes son ellas. Voy a interrumpir para decirte que te queremos mucho, mucho, mucho. Gracias. Esa es una de ellas. Es Sofía González, Mariló Rojas y Merche Sala. Sofía, déjanos verte. Pon tu cámara, porfa. Sí, para que nos digas algo de cómo ha estado la situación, cómo es Nacho de jefe. Estabas muy calladita. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú con Tony Pérez? La verdad, Tony Pérez me salvó un poquito porque fue un año muy difícil personalmente y yo estaba buscando trabajo y un día Nacho, no me acuerdo bien cómo fue, pero Nacho me dijo, vamos a platicar, y la verdad lo dejé pasar. Y después volvimos a decir, vamos a platicar, o sea, vamos a ver si puedes trabajar aquí, no sé qué. Entonces fui a platicar con él, me acuerdo perfecto, fuimos a desayunar. Bueno, a tomarnos un café abajo, hay una cafetería abajo de donde está la agencia ahora. Y a mí me encantó. La verdad, yo no entendía muy bien lo que Nacho hacía. Yo sabía que era una agencia de viajes, pero no tenía idea que era receptiva, no tenía idea que era traer gente a México y presumir el país. Y cuando platiqué con él, pues ustedes saben que es buen vendedor. No sé si lo decía en serio, pero me vendió el trabajo. Y me encantó. Entonces entré a trabajar con él hace 2 años. Sí, 2 años. Y me encanta. La verdad es que lo que cuenta Nacho de que su papá era un gran mercadólogo, él lo aprendió bien. Lo que cuenta de las buenas costumbres es algo que me ha enseñado y realmente se vive en la agencia. O sea, antes que negocio, tratamos con personas y eso se nota desde el día 1 que empecé a trabajar con Nacho.
ponemos primero que la gente vaya a vivir una experiencia y contestar lo que nos está preguntando. Y aunque no vayan a ser clientes, se tratan como si estuvieran aquí y los estuviéramos apapachando en México. O sea, eso siempre. ¿Tú tenías alguna experiencia previa en turismo? No, yo estudié comunicación. No, de turismo tal cual, no. Aprendí con Nacho. Y la verdad, qué mejor manera de aprender vendiendo tu país. O sea, no fue una agencia para mandar gente a Rusia y a Turquía. Fue traer gente al lugar que nos gusta, que queremos. ¿Y alguna experiencia o anécdota que te haya marcado en estos 2 años que llevas en la agencia? Uy, es que Nacho tiene cada frase. Cuando vienen, hay clientes que si pasan por Mérida, y si se puede, los vemos. Una cerveza, un café, algo rápido. Y ya desde ese momento los ves súper contentos y que te vayan contando qué es lo que más les está gustando del viaje, que generalmente todavía les falta gran parte del viaje, pero ya lo están disfrutando muchísimo. También es muy padre cuando ya llegan a sus casas y te dicen que la experiencia fue increíble, todo lo que aprendieron. ¿Cómo ven México? Porque eso a veces como mexicanos es difícil, que nosotros estamos acostumbrados o ya conocemos nuestra cultura, tradiciones, las ciudades, y que ellos te lo digan con otras palabras y con otras descripciones, también es padrísimo. Cómo se ve desde fuera un país tan increíble que tenemos. Exacto. Es que muchas veces nosotros no lo valoramos o como lo tenemos tan a la mano, pero es padrísimo cuando te dicen cómo ven a tu país. Sí, cuando hablan del Día de Muertos, o sea, lo ven con otros ojos, con ojos más limpios, por así decirlo. Nosotros ya estamos acostumbrados. Sí, lo que tú empezaste, Arlet, diciendo, sí, yo te puedo decir que debe de haber con los dedos de la mano contar los países que tienen la riqueza. Sí, lo que decías de la diversidad. Diversidad, somos un país con 2 océanos, tenemos 5 de los 7 ecosistemas, tenemos cultura milenaria, arqueología, la que quieras, bellezas naturales, cultura indígena, ciudades coloniales, afortunadamente tenemos una mezcla de culturas impresionante, una gastronomía espectacular, unas tradiciones de veras únicas, que la gente cuando aprende a ver todo eso con el mismo prisma que nosotros lo vemos, se van de veras con el corazón en la mano, decir México, qué gran país es, qué gran lugar, es un país lleno de color, de magia, pero lo mejor de México es su gente, es su gente. Y eso sí, con orgullo, siempre lo digo, que de veras, por mucho lo mejor de México es su gente. Pues muy bien, gracias, Sofía, gracias por participar y por comentarnos. No, hombre, gracias a ustedes. Pero ya que andamos emotivos, vamos a continuarle, ¿no? Con esta foto que tenemos aquí, que creo que es tu familia. Les mandé esta foto porque está mi padre sentado al fondo, luego está mi madre, luego está mi tía Catita y luego mi tío Carlos que sale de lentes. Mi tío Carlos Hernández durante muchos años, fue el director del consejo del departamento era del Consejo de Turismo de México, que deriva años después en la Secretaría de Turismo. ¿Tu mamá alguna vez estuvo involucrada en la agencia? Sí, mi madre, ella fue azafata de Mexicana hace muchos años. ¿Se acuerdan el gorrito que usan así como de albañil? O sea, bueno, creo que ella voló hasta DC-6 y ya. Luego, bueno, ya conocí a mi padre y eso. Y cuando muere mi padre, se involucra en la agencia y ella es, Virginia, mi hermana, era nuestra directora general. Ricardo, mi hermano, era el director de ventas de exportación, yo el director de ventas de importación, pero la presidenta del consejo era mi madre. Y iba a la agencia diario, mediodía, siempre estaba ahí en la agencia los últimos años que estuvimos juntos. ¿Qué año fallece tu papá y si aún estaba en actividad en la agencia? Sí, él estaba en actividad y él muere el 10 de mayo.
de 1988. Así es, siempre decimos que ese día, en lugar de ser el Día de la Madre, fue el día que nos dieron en la madre. Qué triste, pero así fue. Sí, así ¿Y pasa. él aún estaba en la agencia en el 88? Sí, él estaba en la agencia. ¿Alguna vez pasó por tu cabeza cerrar la agencia? Alguna vez, ahorita en la pandemia, a lo mejor en un principio, me entraron muchos temores, Arlet, Guillén, muchos temores, sobre todo porque nunca, ¿cómo explicarlo? Nunca vislumbré, yo creo que ninguno de los terrestres nos dimos cuenta de que esto iba a ser tan largo y tan incierto. Entonces siempre, hoy en día, por ejemplo, la gente dice, no, pues en 2021, como si el coronavirus tuviera caducidad el 31 de diciembre. O sea, vamos, no es que quisiera yo cerrar, sino me dio miedo decir, voy a quebrar. Esa fue más que voy a cerrar, voy a quebrar. ¿Por qué? Porque se vino una desbandada de cancelaciones, pero tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, la verdad es que yo el 13 de marzo, en la agencia, a mis angelitos, les dije a los tres, oigan, en cuanto se escuche el primer caso de coronavirus en Yucatán, nos vamos de home office. Yo no quiero arriesgarlas por ningún motivo. Y el día 13, en la tarde, se escucha el primer caso. Y ya nada más les hablé y les dije, ¿saben qué? Nosotros salíamos a Barcelona porque todos los años participamos en una feria en Barcelona y ya salíamos, 3 de nosotros nos íbamos a Barcelona el 23, desde luego ya habíamos cancelado todo. Y yo pasaba por México. Entonces, yo el 15 me fui a México y estuve hasta el 18 con mi madre. El 23 se supone que nos íbamos a Barcelona, pero estar cancelado ya el viaje. Yo me regresé el 18 aquí y mi madre tiene un busto de mi padre hecho en bronce que se le hicieron post-mortem, un artista que también ya murió, que se llamaba Yandy. Y me acuerdo que me le quedé viendo como una hora diciéndole, por favor, ayúdame a tomar la mejor decisión, ayúdame a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque era una cantidad de cancelaciones de veras tremendas, presiones de todo mundo, porque todo el mundo quería su dinero de regreso. Y lo peor, Guille Arlet, es que, no sé, eran ventas de $150,000. A 19 pesos que los había recibido y de pronto los tengo que regresar a 24, pues hagan números, son 600,000 pesos nada más por regresar el dinero, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, que ayúdame por favor a tomar la mejor decisión, y ahí es cuando decido y dije, ¿saben qué? Que me disculpen los clientes que le voy a hacer frente hasta el último centavo de sus viajes, pero no voy a reembolsar. No, me blindo, no voy a pedir reembolsos, no voy a pedir no voy a fastidiar a lo mejor a un guía en el DF, a un guía chofer que le pagué 80, 100,000 pesos para recibir un grupito, no le voy a decir, oye, regrésamelos. A lo mejor ya se los gastó, o sea, de esa época a lo mejor ya se los había gastado, pero si no, por favor, que le den aire. O sea, que le den aire, porque esto se viene dificilísimo. Entonces, sí, de plano dije, no reembolso, y es más, saqué un escrito en redes sociales y todo, que había tomado 3 determinaciones. Número 1, la más importante para mí era proteger a mi personal, seguir con ellos. Número 2, proteger a mis proveedores, no iba a pedir reembolsos. Y sobre todo que trabajo con mucho hotel pequeño, hotel local, artesanos, talleres, todo eso. Pues no les iba a pedir reembolsos, por favor. Y número 3, a los clientes que les iba a respetar hasta el último centavo de su dinero, que se los hacía válido 2020, 2021 y 2022, incluso sin cobrarles un centavo adicional por el mismo viaje, pero que por más de que me lo pidieran, que no lo iba a reembolsar, porque yo no iba a meter una parálisis en la industria de la que siempre he vivido, ¿me explicó? Entonces, esa ha sido mi política, y desde que la tomé esa decisión, la verdad es que 20 días que yo sentí que me daba algo, pero afortunadamente pude tomar esa decisión.
me vacuné y pude soportar todo esto. Y ahí, Arlet, respondiendo a tu pregunta, ahí fue en el único momento en donde me dio miedo no cerrar, quebrar. Nacho, ¿y ahorita cómo está la situación? ¿Cómo vas? ¿Ya abrieron? ¿Ya tienen pasajeros ya están llegando? ¿Cómo esperan cerrar el año? Mira, yo ya di por muerto el año, esa es la verdad, Guille. Yo ya lo di por muerto. Incluso volví a sacar un escrito a mediados de julio, a donde informaba a todos los amigos, clientes en general, que iba a cerrar ventas en agosto, que no iba a recibir gente en agosto, porque te repito un poquito, volviendo a lo de las viejas costumbres y buenas costumbres, es en agosto yo sabía que playas iban a estar cerradas, zonas arqueológicas cerradas, restaurantes trabajando al 20%, todo lo que era aglomeración, museos, todo eso, no había una incertidumbre total. Entonces decidí no vender el destino, no vender México, no vender ningún destino, porque quise ser honesto conmigo mismo y con los clientes, ¿no? ¿Para qué te iba a vender un viaje, Arlet, Guille, que no te iba a poder dar lo que tú habías pagado? Tampoco soy una ave de rapiña que caray, todo el mundo necesitamos vender y necesitamos trabajo, pero ¿para qué quiero más problemas si ya con los que tengo son suficientes? Entonces, sí cerré ventas, agosto, septiembre activé un poquito, han sido trasladitos lo que he tenido. La gente no está viajando o está viajando a burbujas, es decir, va a un hotel y no sale del hotel. Todo esto cada vez se está reaperturando más playas, restaurantes, todo eso, pero te soy honesto, Guille, todo está muy incierto y yo ya di por perdido el año. Y si vendo o no vendo, bien, yo ya hice mi planeación financiera, aguanto, no hay ningún problema, pero sí quiero ser transparente. Yo siento que eso es lo que, ser transparente, porque si tú me vas a pagar un viaje, por decirte algo, Arlet, Guille, de 20,000, 30,000 pesos, y no te voy a poder llevar a los cenotes que te quiero llevar, no te voy a poder llevar a la comunidad de artesanos en Becal, donde hacen unos sombreros de hippie japa preciosos, no te voy a poder llevar a las bocas de Silam de Bravo, o a lo mejor es un poco contraproducente de, sí, vamos a reactivar el turismo, pero, híjole, vamos a reactivarlo bien. Hubo gente que vendió agosto Riviera Maya y tenías que subir a comer al cuarto, porque en room service era la única forma en que te podían dar alimentos. Así es, entonces, créanme que soy el primero que me interesa que se reactive el turismo, pero vamos a hacerlo de una forma correcta, no hay que ser aves de rapiña en esto. Entonces, Bueno, lo que dices, Nacho, porque yo creo que sí, es la peor crisis en la historia del turismo a nivel mundial, que ni en nuestras peores pesadillas nos imaginamos, pero es la hora de la verdad también, de ver quién es honesto y quién es profesional. Y esas somos las empresas que vamos a sobrevivir, las que estamos anteponiendo la necesidad del cliente a la nuestra. O sea, todos quisiéramos en este momento tener muchos ingresos, pero creo que es más honesto decir en qué situación están los destinos y si es recomendable viajar o no viajar. El cliente nunca se va a olvidar de eso. Igual que nosotros. Por supuesto. Siento que ahorita siento, al día de hoy, siento que todavía es momento de cuidarnos. De cuidarnos. Hecho, sí. Yo en la agencia les dije a las niñas, van a poder empezar a ir a la agencia, pero no se lo tomen tan a pecho de estar con el horario tan justo, tan marcado. Al revés, si algún día quieren hacer home office, díganmelo, pero también siento que es momento en que hemos perdido un poquito de ritmo en cuestión de comunicación, el funcionamiento interno de la empresa. Entonces estamos respetando todos los canales que nos han marcado el gobierno para la reapertura, pero no estamos, ¿cómo explicarles? No estamos abiertos vendiendo al 100%, sino realmente es para que la máquina siga funcionando y siga dando para en el momento en que decir, ya podemos
estar activos, adelante, ¿no? Pero básicamente pues, es así como yo lo veo. Es momento de seguir cuidándonos, de seguir, la economía se tiene que reactivar tarde o temprano. Eso sí me queda claro, claro. Entonces, y ahí pero vamos sí, a estar. así Vamos a festejar, pero ahorita que pensé, vamos a festejar, digo, una empresa con tanta tradición, ¿cómo celebró su 50 aniversario? Que diré, bueno, su medio siglo, ¿cómo lo festejó? Bueno, el medio siglo fue en 1999. Lo festeja, que ahí fue que hicimos una cena enorme para, creo que fueron para 500 gentes ahí en la Hacienda de los Morales. Fueron los 50 años. Y ayer que fueron los 71 años, nos juntamos virtualmente y brindamos aquí con una copita de vino o una cerveza y estuvimos platicando como 45 minutos nada más aquí. Esa fue la forma de festejar virtual, ¿no? Porque así nos tocaba en esta época. Esperemos que los 72 los celebremos ya con una gran fiesta allá en Mérida. Claro que sí. Eso sí, eso sí. Tu papá. Así está mi papá y yo en mis pininos. Me llevaba mucho a comidas para que yo me diera cuenta, que yo aprendiera, a muchas comidas sociales, o de grupos, o de todos los grupos a los que él pertenecía, ¿no? Porque pertenecía a un montón de asociaciones, de grupos, todo eso, y esta fue una de ellas. Oye, ¿y tu papá fue fundador de alguna de las asociaciones turísticas que aún existen? Creo que sí fundó aquí en México el Club Skoll, wow. El Club Skoll, pero les hablo de aquella época de que estaban Douglas Stockdale, Glenn Dennis, el de Pan Am. Douglas Stockdale era de American Airlines, Raúl García Vidal, Edmundo Garza, Carlos Ibargüen, Aureliano Torres Izábal, o sea, ya toda esa primera generación, digo, por cuestiones de vida, así es la vida, ya fallecieron, no queda uno solo vivo. ¿Sí me explico? Es a lo que yo le llamo esa primera gran generación, los que echaron a andar el turismo. Entonces, funda Skoll, funda sí, también estuvo en la MAV, y no estoy seguro si fue de los fundadores de la MAV. A él ya no le tocó la Metropolitana, ya había muerto cuando se funda la Metropolitana, pero sí funda la MAV. Funda la Asociación Mexicana de Restaurantes con Dalmau Costa, apoyando a Dalmau Costa, que es el abuelo de mi ahora mujer, bueno, de ahora y la de siempre, ¿eh? Qué buena la aclaración. Así es. También ayuda a fundar Hotel Greeters of America, aquí Capítulo México, también hay, ¿cómo se llamaba? El Variety Club, que también era un club pero ahí involucraban ya más espectáculo, eran socios también ahí, que recuerdo Cuco Sánchez, y algunos artistas por ahí también. O sea, sí, era muy activo en este tipo de asociaciones y grupos. ¿Y tú cuál crees que fue la mayor enseñanza profesional que te dejó tu papá? Sabes que, mira, alguna vez mi padre me dio un escrito muy bonito, que alguna vez ya lo vi en internet, que es la historia de un padre que en un rancho, un padre que su hijo cumple la mayoría de edad y le dice que el secreto se llama ¿las vacas dan leche?, que es una pregunta, y es la historia de este ranchero que le dice al niño, le cuenta el secreto y le dice, mira, todo el mundo piensa que las vacas dan leche, pero te voy a explicar una cosa. La leche, hay que levantarse a las 4 de la mañana, caminar a través del establo, ensuciarse con el estiércol, el lodo, amarrar a la vaca, ordeñarla, volverla a poner, volver a caminar de regreso. O sea, hay que trabajar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces dice al hijo, lo que te quería enseñar es que las vacas no dan leche, hay que trabajar por ella. Es lo mismo, claro. Ese es el consejo de mi padre. O sea, es el secreto del éxito de todo ser humano no cae solito, hay que trabajar por él.
Exactamente, seguiremos trabajando por este medio. Así es, así es. Y cuéntanos, este es un reportaje de la MAF. Este es sí, en memoria de cuando él muere, la MAF le saca este reportaje, un poquito la semblanza de su vida. Hay algunas fechas que no coinciden, pero vamos, este fue una memoria que me encontré fotografiada y por eso se las mandé. Oye, aparte tuvo muchas condecoraciones, ¿no? Sí, tuvo muchas condecoraciones, yo creo que de las más, pues que importantes, lo que pasa es que se las dio dos condecoraciones que en su época le dio Miguel de la Madrid como el mejor agente de viajes y la otra el profesor Hank como el mejor agente de viajes, siendo él que era el jefe del departamento del Distrito Federal. Pero, vamos, son políticas, o sea, pero sí tuvo muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, de su vida. Y hablando de reconocimientos, ¿había alguno que él valorara por sobre los demás? No, mira, en ese sentido, Arlette, él era muy sencillo, incluso te puedo decir que así como era abierto a muchas cosas, era algo tímido, bueno, no tímido, o sea, como que no se vanagloriaba de que le dieran estos reconocimientos, sino me lo dan, pero pues esto no quiere decir que sea el mejor, o sea, sí, era muy sencillo en ese sentido, siempre fue muy aterrizado. Yo creo que, te digo, un poquito a la pregunta de qué fue lo que más me enseñó él, yo creo que su humildad ante nada, como empezó desde abajo y él nunca lo negó, porque conocemos a muchísima gente que ha empezado desde abajo y luego resulta que son de la casta divina y nacieron entre algodoncitos y no, él siempre te lo reconoció que él empezó limpiando bronces en el Bellevue Stratford. Nacho, ¿te acuerdas cuál era su destino preferido? A lo mejor alguna ruta que tuviera en México que le gustaba más. Mira, le gustaba mucho viajar, San Miguel Allende le gustaba muchísimo, le gustaba mucho, le encantaba ir a San José Purúa en Michoacán, a las aguas termales, le encantaba. Como destinos aquí en México, Taxco también le gustaba mucho. Eran lugares que disfrutaba. Y su destino preferido internacional siempre fue un enamorado eterno de París. Oye, para el París. Que recuerdes tú con él al extranjero que te haya marcado o que haya sido fascinante, no sé. Mira, hablando de esto de marketing, no, ¿sabes que de chicos nos llevaba con sombrero de charro en el avión y gritando? Él gritaba, "What's my name?" Y todos les teníamos que responder, "Tony Pérez." Entonces, en Disneylandia, imagínate caminando con el sombrero de charro y de pronto reunía a 120, 150 gentes y ya al final acababa, "What's my name?" Y toda la gente, "Tony Pérez", y se ponía a repartir sus tarjetitas y sus figuritas te digo, de artesanía que llevaba y todo. O sea, era un genio en el marketing en ese sentido, pero yo me acuerdo que nosotros decíamos, híjole, qué pena ajena que nos hagan poner sombreros y todo. Oye, pero qué increíble, ¿no? Porque hoy la gente va a escuelas de marketing, escuelas de publicidad, pero las ideas puras la tenía gente como tu papá. O sea, sí, así es. Yo creo que ni siquiera existía la carrera de marketing cuando a él se le ocurrió ponerte un sombrero de charro. Así es, pero era a los 3 hermanos más pequeños y Virginia, mi hermana, vestida de china poblana. O sea, imagínate, caminando en Disneylandia como china poblana. Pues, ¿para qué esperaban el parade si ya nosotros éramos el parade? Nos tendrías que haber mandado esas fotos también. Sí, esas esas seguro las tiene mi mamá, pero no, por ahí prometo buscárselas, ¿eh? Sí, porque en 1 o 2 semanas tendremos un programa especial de marketing turístico y creo que van a quedar muy bien dentro de ese programa, porque nos ha dejado muchísimas enseñanzas y estaba curiosando un poquito aquí en el artículo de la MAP. Dice que empezó con 3 empleados. En el momento en que tuvo mayor gente trabajando para él, ¿hasta cuántas personas tuvo?
Llegamos a hacer hasta 48. 48. En la época en que nada era electrónico. Teníamos una flota de 12 mensajeros. 12 mensajeros. Entonces, ¿por qué? Porque ya la ciudad presentaba problemas de tráfico y estos en moto, entonces era entregar boletos en todas las esquinas de la ciudad, ¿no? Porque les repito, siempre fue una agencia muy chapada a la antigua, nunca tuvimos implants en empresas ni nada, todo era desde Río Volga 1. Y fue Yata, ¿verdad? Fue Yata, claro. ¿Recordarás el año? Bueno, sí, desde que yo entré era Yata. Y se regresa a la Yata, yo creo que cuando mis hermanos son los que regresan la Yata, cuando se fusionan con las agencias en el año 2002, con el que les dije, con Nathan Baker, con Arturo Ibarwen, y fundan VIP Travel. Ahí es cuando ya sacan una sola Yata. Y una pregunta difícil. ¿Sabes cuál fue el primer competidor de Tony Pérez? El primero, no el más grande. Pues hubo varios. Te puedo decir que entre Jimmy Dubin, su propio hermano, Román Pérez, que tenía una agencia Pérez, Pérez y Pérez, así se llamaba en la calle de Lafayette, ahí en la colonia Anzures, Román Pérez, Carlos Ibarwen, el agente de viajes famosísimo que nunca se subió a un avión. Ahorita te digo cómo se llama. Uy, Palacios Hope. No me acuerdo ni cómo se llamaba la agencia, pero sí, sí eran varios, Sí eran varios. Y bueno, y también estaba el monstruo, en aquella época está el monstruo de Wagon Lee Cook. Era Wagon Lee Cook. Sí, correcto. Que era muy grande. American Express también. Acuérdate que American Express también como agentes de viaje son muy, muy, muy antiguos, muy antiguos. Claro, pero en llegar a México tardaron un poco, ¿no? Por eso tu papá fue el pionero en México. No sé si Rodríguez Viajes fue de esa época o fue mucho más. Claro que sí. Y viajes americanos también. Claro. Pero sí, Rodríguez Viajes, por supuesto. Por supuesto, claro. Hay varios y se me escapa la memoria, pero sí hay varios. Ahorita que dices, ¿cómo no? Claro, por supuesto. Viajes americanos, clásico verlos ahí en la glorieta de Colón. Claro, sí, era el pelón Rodríguez, no. Y él todavía vive, mira, posiblemente ese es el último de la primera generación, que todavía, hasta el año pasado que hablé con Armando, su hijo, me dijo que sí, todavía vivía el papá. Hay que buscarlo, a ver qué nos cuenta. Esta es de la nueva, ¿verdad? Esta ya es la agencia nueva, pero vean el mural. Ahí sigue el mural. El mural, exacto. El mural que sale ahí en la de mi papá. Ahí esa es la nueva ya la empresa. Y estoy ahí con una niña desde un portal que represento hoy en día. Y ella vino a México y la estuve paseando yo. Okay. Oye, noten la diferencia en el mapa mundi versus un mapa mundi actual. Ajá. Sí se ve la diferencia de 70 años, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y aquí con quién está? Este es de los 60, ¿eh? Ella se llama Miriam, es una catalana. Lo que pasa es que hoy en día nuestro negocio internacional, de donde más recibimos gente es de España. Ah, muy bien. Es de España, así es. Ah, mira, aquí está el famoso mural completo. Así es. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer boleto de avión? ¿Con qué línea aérea? Pero el primer boleto de avión que yo hice o que yo viajé. ¿Que tú hiciste? Bueno, y también tu primer viaje. Bueno, mi primer viaje, me acuerdo perfecto que fue con la hermana de mi papá, mi tía Meche, no me acuerdo dónde íbamos, pero era mexicana de aviación. Y mi primer boleto fue de mexicana de aviación, que fue un México-Monterrey que yo hice. Clásico, ¿verdad? Los boletos rosas de mexicana. Ah, sí, claro. Los presentamos ya en un programa de Memorias del Turismo, que nos costó mucho trabajo conseguirlo, pero está ahí. Sí, pues ese boleto rosa, así es. Sí, ese es el mural hoy en día.
qué delicia platicar contigo y aparte tienes miles de anécdotas. Se nos está terminando el tiempo, pero prométenos que vas a estar en otro programa. Bueno, ya prometiste que vas a estar para el de Mercadotecnia también. Claro, claro. Y quizá a lo mejor te tomamos un poquito de sorpresa, pero prométenos que nos vas a traer más fotos, porque ha sido un agasajo. Y ahorita, bueno, seguimos viendo las fotos que son ya de las últimas, ¿verdad? Esta es la feria con Sofía, que fue el primer año que Sofía fue a Barcelona, y ahí es el stand que montamos para que aprendiera todo, y créanmelo que lo aprendió y lo está aprendiendo muy bien. Es una garbanzo de a libra. Muy bien. Con ese maestro, ¿cómo no va a aprender bien? Esa es la oficina actual. Pero Guille, encantado de la vida, porque aparte, ¿sabes qué? Esta parte romántica del turismo y todo eso, me encantan, me enloquece. Oye, y ahí tiene poquito esta foto. Sí tendrá como 3 o 4 años. Dije, bueno, una foto mía, los que no sabía ya ni qué les mandaba. Y es una foto de un movimiento que se hizo con una empresa en Barcelona de viajes con sentido, entonces tenías que hacer alguna seña de unión. Entonces, esa fue la mía. Muy bien. Y qué bueno, porque finalmente eso es el turismo, es unión. Así es. Y a mí me encanta porque somos un medio bien competido, pero todos somos amigos. Así es. Mucha gente cree que nos encontramos en la calle y nos miramos como con ojos de bala, ¿no? Y Así es diferente. Bueno, y los grandes amigos de mi papá, como preguntaste hace rato, eran sus competidores, pero no los veía como tal, eran sus amigos. Es que eso es lo bonito del turismo, todos somos amigos, ¿no? Más bien no hay que vernos como competencia, hay que sumar y más en estos tiempos, como decía Arlet. Pues es correcto, pregunta de mi parte. Guille, eso es lo que hay que hacer hoy en día, sumar, claro. ¿Cómo vivió Tony Pérez el terremoto del 85? ¿Estaba ya en esta zona de Río Volga? ¿La empresa tuvo algún daño? Sí, te voy a contar. Yo estaba dormido y me despertó el temblor. Pero casualmente ese día yo avisé que no iba a la agencia porque la que hoy es mi esposa, Diana, se regresaba a Barcelona porque ella vivía en Barcelona. Entonces, ese día se regresaba a ella. Entonces, al temblar tan fuerte, bueno, varios, mi hermana, mi otro hermano se fueron a la agencia, no había celulares, acuérdense, no había celulares. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero ir a ver en ese momento estaba muy enamorado y sigo muy enamorado. Entonces, dije, bueno, yo quiero a ver si está todo bien con ella, etcétera, etcétera. Entonces, la fui a ver, pero ya al día siguiente que fui a la empresa y eso, el edificio, vamos, como muchos, sufrió alguna cuarteadura y eso, pero nada en la estructura como tal, nada, ¿no? Pero sí recuerdo que fue un año complicado en el receptivo se contrajo mucho por el turismo. Y te digo, a mí, que yo me acuerde esto del turismo, esto del temblor, el atentado contra las Torres Gemelas y la gripe H1N1 han sido contracciones, bueno, y el huracán Vilma, han sido contracciones en el turismo que yo he visto, he vivido, pero nada como esto, nada como el COVID. Pero estamos a punto de superarlo, eso es lo importante. Así es. Que lo hemos tomado con positivismo, que estamos capacitándonos, que estamos haciendo cosas diferentes. Mírame aquí entrevistándote. No, hombre, gracias a ustedes, al revés. Déjalo a esto. Y aparte aquí se lo agradecemos mucho. No, hombre, por favor, y encantado de veras en lo que pueda ayudar, participar, encantado de la vida. Muchas gracias. Ya festejaremos los 100 años de Tony Pérez. Claro que sí. Carlos, pues Arlet, muchas gracias. Otra vez, Nacho, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Memorias del Turismo y nos vemos hasta la próxima, amigos. Ándele, pues. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye. Igualmente, hasta luego.